Hola chicos, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante para esta nueva unidad que van a ver, que es humidificación. Hoy vamos a ver lo que es la parte de ciclometría. Este tema, bueno, ya se acordarán que también lo vimos en balance y también en la unidad 1 de calderos, cuando considerábamos que el aire tenía cierta humedad. ¿Ok? Porque bueno, la carga ciclométrica se trabaja o se maneja para sistemas agua-aire, que obviamente en eso se basa la humidificación. Entonces, ahorita vamos a ver un poco, a recordar lo que es la carta ciclométrica y todos sus ejes. Entonces, digamos, aquí tenemos un ejemplo de la carta ciclométrica como tal, y en este caso sabemos que la temperatura del bulbo seco corresponde al eje X. En el eje X tenemos la temperatura del bulbo seco, en el eje Y tenemos la humedad específica, pero bueno, eso tal vez lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces la temperatura del bulbo seco, ¿cómo lo ubicamos? Simplemente, digamos, vamos a trabajar en este caso con el punto que está marcadito, o sea, este que está aquí. Entonces, ¿cómo ubicamos la temperatura de bulbo seco? Simplemente hacemos una línea vertical que corte el eje X y esa es la temperatura de bulbo seco. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? En la carta ciclométrica también nosotros podemos determinar la temperatura del bulbo húmedo. Entonces, nuevamente, si nos ubicamos en este punto, ¿qué hacemos? Nosotros trazamos una línea inclinada, hasta la curva de saturación. Que la curva de saturación es esta y esta acá. ¿Ya? Entonces, digamos, de este punto, hacemos una línea, digamos, que siga las líneas de entalpía, o sea, en este caso sería esta que está aquí, graficamos esa línea, así como dice BH, bulbo húmedo, graficamos esa línea inclinada hasta la curva de saturación y rayamos una línea vertical para determinar esa temperatura. Esta que está aquí vendría a ser la temperatura del bulbo húmedo. Recordemos que la temperatura del bulbo húmedo siempre va a ser menor a la del bulbo seco, porque justamente, digamos, el bulbo seco, digamos, si nosotros tenemos un termómetro y ahí medimos directamente la temperatura del aire. En cambio, cuando tenemos el bulbo húmedo, o sea, la temperatura del bulbo húmedo, es cuando ese termómetro, por así decirlo, eh, se le coloca como una capa, valga la redundancia, húmeda. Entonces, justamente por esa pequeña diferencia es que la temperatura del bulbo húmedo siempre va a ser menor a la del bulbo seco. ¿Ok? ¿Qué más? Nosotros también podemos medir lo que es la temperatura del punto de rocío. Nuevamente, trabajamos bajo el mismo punto. ¿Qué hacemos? En este punto utilizamos la misma, perdón, eh, hacemos una línea horizontal, ¿ok? Que sea, o sea, que vaya tal vez a la par con su respectiva humedad específica. Y nos vamos hasta donde tope en la curva de saturación. Y esta que está aquí. ¿Ok? Y justamente esa, y bueno, de igual manera se raya una línea vertical hacia el eje X, y esta vendría a ser la temperatura del punto de rocío. ¿Ok? Entonces, tal vez en este punto nosotros podemos darnos cuenta de que el orden siempre va a ser, o sea, en magnitud me refiero, el punto de rocío va a ser menor a la temperatura del bulbo húmedo y este va a ser menor a la temperatura del bulbo seco. ¿Ok? Siempre las temperaturas se van a medir en el eje X. Entonces, simplemente nosotros lo que hacemos es tal vez hacer eh, estas pequeñas trayectorias, por así decirlo, para poder determinar tanto la del bulbo húmedo, simplemente rayamos una línea inclinada que sea paralela a la entalpía, y para el punto de rocío una línea horizontal que vaya, o que sea justo, continua, perdón, con la humedad específica. Y así rayamos, sí, dibujamos líneas verticales para determinar, que corten con el eje X para determinar las respectivas temperaturas. Listo, ¿qué más podemos determinar? Bueno, la humedad específica, como ya lo había mencionado, nos ubicamos en este mismo punto, corresponde a
Bueno, hacemos una línea horizontal que corte con el eje Y. En este caso, bueno, aquí W representa esa humedad específica, y esta humedad siempre va a estar en unidades masa-masa. Puede ser, bueno, eso va a depender de la carta ciclométrica. Unas utilizan gramos de agua por kilogramo de aire seco, y otras trabajan con kilogramo de agua sobre kilogramo de aire seco. ¿Ok? De igual manera, estos son concentraciones másicas, o sea, tienen una relación masa-masa. ¿Y qué representa la humedad específica? No es nada más que el contenido real de agua en el aire. ¿Ok? Y obviamente esto va a ser todo el eje Y. También nosotros tenemos lo que es la humedad relativa. Si usted, bueno, en este caso tal vez no se muestran, pero cuando se hacen una carta ciclométrica, si se dan cuenta que hay diferentes rayas así como curvas, digamos así, 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 etcétera. Y cada raya corresponde a una humedad, a un porcentaje de humedad, ¿ok? Y siempre van, digamos, la que está por aquí, digamos que es un 10%, y a medida que van aumentando, es decir, así, va aumentando la humedad relativa. Justamente la curva de saturación es donde hay un 100% de humedad relativa. ¿Ok? Esa. Un 100% de humedad relativa. Tal vez otra forma de determinar la humedad relativa, que no sea directamente por la carta ciclométrica, es HR es igual a la presión de vapor del agua dividido para la presión de saturación del agua a la temperatura del aire. Y sería temperatura del vapor de agua. Y bueno, esto obviamente por 100%. Okay, entonces cuando ya llegamos al 100% de humedad relativa, estas dos temperaturas obviamente son, perdón, estas dos presiones son iguales. Okay, también tenemos lo que es la parte de entalpía, nuevamente ubicándonos en este punto con el que estamos trabajando, similar a cuando determinábamos la temperatura de bulbo húmedo, nosotros trazamos una recta inclinada, justamente, si ustedes se les acuerdan del diagrama, el diagrama, perdón, la carta ciclométrica, este tiene rayas así, ¿ok? Y estas son las rayas de entalpía. Entonces, en este caso, nosotros nos ubicamos en el punto, hacemos también una recta paralela, inclinada, a las marcas de la entalpía, y simplemente aquí, bueno, en este caso ya no trazamos líneas verticales, ¿no? Sino que directamente aquí determinamos el valor, porque todos estos valores que están aquí son correspondientes a entalpías. En este caso, bueno, también va a depender de la carta ciclométrica, pero obviamente las entalpías están en unidades de energía sobre, bueno, por lo general están en unidades de energía sobre masa o energía sobre moles. O sea, pueden encontrar kilocalorías sobre kilomol, kilojoule sobre kilomol, kilogramos sobre, perdón, kilojoule sobre kilogramo, kilocalorías sobre kilogramo, y todo eso va a depender obviamente de la carta ciclométrica con la que estén trabajando. En este caso, esto sería entalpía específica. Específica. ¿Ok? ¿Qué más? También nosotros podemos determinar cuánto es el volumen específico. Esto también es una propiedad importante. En este caso, también en la carta ciclométrica se van a encontrar unas líneas que son más o menos así, así, así. Ya, estas líneas suelen ser más separadas, y digamos, en este caso nosotros tenemos el punto, simplemente nos tocaría también trazar una línea inclinada, pero paralela a estas, y ahí nosotros determinaríamos cuánto es el volumen específico. Ese volumen específico también suele estar en unidades de metro cúbico sobre kilogramo, aunque eso también puede depender de la carta ciclométrica con la que estoy trabajando.
Pero bueno, esto que está aquí, que les acabo de mencionar, es un breve repaso de ciertas propiedades que tal vez ustedes ya sí les saben identificar y todo, pero igual es importante recordar. Ahora, en estos diagramas, ¿verdad? Nosotros podemos determinar o, a ver, otra palabra, o identificar algún tipo de proceso. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos aquí ya un punto, el punto P, y queremos pasar acá, otro punto? O sea, queremos pasar del punto P al punto A. ¿Ya? ¿Qué está pasando? Digamos, como nos estamos moviendo hacia acá, en este caso la humedad específica no está cambiando, pero ¿qué está pasando? La temperatura del bulbo seco está aumentando. Digamos, aquí vamos a ponerle T1, T1, T2. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Como está la temperatura aumentando, estamos aquí calentando. Es un proceso de calentamiento. Calentamiento, manteniendo obviamente lo que es mi humedad constante. E incluso aquí yo puedo determinar cuánto es ese calentamiento, cuánto es ese Q. Digamos, aquí yo determino cuánto es H1, y de igual manera, aquí yo estaría determinando cuánto es mi H2. ¿Ok? Y yo puedo determinar un Q específico, simplemente H2 menos H1. ¿Ok? Y bueno, ya simplemente me tocaría multiplicarlo por un flujo másico para saber cuánto es mi calor tal vez total de este proceso. Entonces, como pueden ver, la carga psicométrica me sirve, digamos, para identificar procesos, no solo de calentamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, digamos, pasar acá al punto B? ¿Qué estoy haciendo? Estoy manteniendo la misma temperatura, pero estoy aumentando la humedad. Esto es un proceso de humidificación. ¿Ok? Estoy humidificando. Esa corriente es una humidificación isotérmica, porque obviamente la temperatura se está manteniendo constante. Entonces, a continuación vamos a ver diferentes procesos o diferentes procesos que se pueden identificar utilizando lo que es la carta ciclométrica. Ok. Entonces, esos son los diferentes procesos que nosotros podemos identificar en la carta ciclométrica. Justamente, digamos, acá pongamos, este es el punto P con el que estábamos trabajando. Si nosotros vamos a un punto A, manteniendo la temperatura constante, estamos simplemente haciendo una humidificación isotérmica. Si nosotros, digamos, vamos al punto B, si se dan cuenta, en este punto, tanto el contenido de humedad como la temperatura han aumentado. Voy a poner aquí T1 y acá T2. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy calentando y humidificando. ¿Qué más? También puede ser un proceso simplemente de calentamiento. Aquí, digamos acá el punto C. Simplemente estoy calentando, pero no estoy humidificando. Si digamos nosotros nos movemos de manera diagonal, vamos aquí punto D, estoy calentando, pero estoy deshumidificando. Si, digamos, yo voy acá al punto E, estoy solo deshumidificando de manera isotérmica porque la temperatura se mantiene constante. Del lado de acá, en cambio, yo estoy enfriando y deshumidificando, punto F. Si yo voy acá, digamos, al punto G, estoy simplemente enfriando porque estoy disminuyendo acá la temperatura. Vamos a poner aquí T3. Que estoy solo disminuyendo la temperatura, pero la humedad se mantiene constante. Y por último, si yo, digamos, me muevo en este sentido, estoy haciendo una que se denomina, bueno, evaporating cooling. ¿Okay? O sea, estoy humidificando y a la vez estoy enfriando. ¿Okay? Digamos, tanto estos que son aquí, sensible cooling como sensible heating, son solo procesos de calentamiento o enfriamiento en donde, como ya les había mencionado, el contenido de humedad permanece constante. Lo único que aumenta o disminuye es la temperatura. En este caso, déjenme poner ese, ok, en este caso, el de cooling plus the humidify,
digamos, aquí es cuando se enfría la corriente por debajo del punto de rocío. Entonces lo que pasa es que el vapor se comienza a condensar y entonces el aire comienza a deshumidificarse a medida que yo estoy enfriando la corriente. ¿Ok? Digamos, los procesos tanto de humidificación como deshumidificación, lo único que, tal vez, volviendo a repetir, lo único que hago es aumentar o disminuir el contenido de humedad, pero manteniendo la temperatura constante. Estos son procesos isotérmicos. Digamos, acá el de calentamiento más deshumidificación, en este caso lo que primero se hace es que primero se calienta el aire y luego se humidifica, porque como ya está, digamos, el aire ya está más caliente, eh, se puede transferir mayor cantidad de agua. ¿Ok? O sea, va a cambiar la, va a cambiar, digamos, las condiciones y va a ser posible, eh, perdón, eso era acá, disculpen. Cuando tengo calentamiento y humidificación, justamente eso, bueno, primero caliento la corriente de aire y luego la humidifico, porque justamente como ya está más caliente, eh, permite, eh, es posible transferirle más vapor de agua al aire. ¿Ok? Y entonces eso sería un poco tal vez de contexto en base a todos esos diferentes procesos que ocurren. ¿Ok? Claro, aquí tanto lo que es evaporating cooling como heating plus dehumidify, todo esto son procesos de entalpía constante. Si se dan cuenta, tal vez retomando ese diagrama, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que esa línea inclinada representa la entalpía. Entonces, estos que están aquí, estos dos, son procesos en donde la entalpía se mantiene constante. Entonces, esos vendrían a ser procesos, bueno, isoentálpicos. ¿Ok? Y si tal vez no me equivoco, esos procesos son procesos adiabáticos. ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a resolver tal vez unos pequeños ejercicios en donde tenemos que identificar qué proceso es el que se está realizando. Ok, digamos, en este ejemplo, vamos a poner tal vez aquí que este es el punto 1 y el punto 2. Entonces aquí simplemente estoy pasando, la humedad se mantiene constante, y simplemente lo que está haciendo es que se está aumentando la temperatura. Entonces en sí este es un proceso de calentamiento. ¿Ok? Ahora, en este tipo de procesos, digamos, como es calentamiento, o de manera general también se puede definir si es de contacto directo o contacto indirecto. El contacto indirecto, pensémoslo así como un intercambiador de tubos con carcasa. Eso es un contacto indirecto, porque los fluidos como tal no se están mezclando, no se están eh, intercambiando, por así decirlo. Simplemente, digamos, un fluido pasa por la carcasa e intercambia calor con otro, pero el otro pasa por los tubos. ¿Ok? Eso es un contacto indirecto. Entonces, en este caso tenemos un contacto indirecto. Contacto indirecto. Otra forma de identificarlo es que cuando nosotros tenemos un contacto directo, por ejemplo, que ya les digo, es cuando los fluidos sí se mezclan, por ejemplo, la humidificación, la corriente de agua y aire están en contacto directo, ahí en ese tipo de procesos es que hay un aumento o disminución de la humedad. Entonces, otra forma tal vez de verlo es que cuando hay algún cambio de humedad o hay algún cambio en la humedad, es porque es contacto directo. Porque obviamente si yo quiero transferirle, digamos, que el agua aumente su concentración de agua, entonces yo tengo que tiene que haber una transferencia de masa. Y obviamente para que haya eso, las corrientes tienen que estar en contacto directo. En el caso simplemente de que, como solo haya tal vez un calentamiento, o sea, un aumento en la temperatura,
o disminución en la temperatura es porque el contacto es indirecto, o sea, las corrientes no se están mezclando, simplemente están intercambiando calor de manera, ya les digo, como si fuera un intercambiador de tubo y carcasa, mediante todas bueno, como se veía en calor, en transferencia de calor, como que todas estas capas. ¿Ok? De esa manera o de esa manera ocurre el intercambio. Listo. Digamos, en este caso, ¿qué proceso correspondería? Estamos pasando del punto 1 al punto 2. Acordémonos que esto es, estamos disminuyendo la temperatura y aumentando la humedad. Esto se denominaba evaporating cooling. ¿Y qué tipo de contacto va a ser? Va a ser contacto directo, justamente porque el contenido de humedad está aumentando. ¿Sí? Está aumentando el contenido de humedad, está disminuyendo la temperatura y este también es un proceso a entalpía constante. Listo. Y por último, vamos a hacer vamos a pasar aquí de este punto 1 al punto 2. En este caso, ¿qué está ocurriendo? Estamos aumentando la temperatura, o sea, estamos calentamiento, y también estamos humidificando, más humidificación. ¿Ok? También estamos aquí aumentando. Este es mayor. ¿Ok? Y este caso también ocurre por contacto directo. ¿Ok? Justamente porque el contenido de humedad está aumentando. Listo. Y bueno, eso vendría a ser tal vez todo el pequeño repaso de la clase de hoy. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me la pueden hacer por interno. Este tipo de temas, especialmente, digamos, porque en el primer parcial no se alcanza a ver todo de torres de enfriamiento, este tipo de temas de diagramas suele estar en el examen. ¿Okay? El profesor les puede hacer algún tipo de pregunta justamente de identificar qué tipo de proceso es, qué tipo de contactos, es contacto directo o indirecto, y cosas así. Entonces, justamente por eso he tocado este tema. Entonces, en caso de que tengan alguna pregunta, ya saben, me pueden escribir o la pueden dejar en los comentarios de este video. Muchas gracias, chicos. Pasen bien.